Estimados hermanos, Dios los bendiga en este día del Señor. Vamos a tocar la lección número 11, que lleva por título La Iglesia. Corresponde a hoy día 12 de septiembre del 2020. Esta es una verdad fundamental que está registrada en la Biblia. Empecemos con el versículo motivador. Por algo se llama el versículo motivador, ¿no? El versículo central. Y es realmente una bienaventuranza. Es la bienaventuranza de bienaventuranzas que puede haber en la Biblia. Dice este versículo, Salmo 144:15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Por eso que nosotros desde ya tenemos una rica bendición. Y eso solamente es porque hemos creído en el sacrificio de Cristo. Empecemos. Antes de ir a los versículos de cada pregunta, he puesto aquí, este es un símbolo como hemos quedado, símbolo de la ley de Dios. Pero cuando tú escuchas ley, se te vienen esas ideas de la cual la sociedad humana nos ha enseñado, ¿no? Creemos que es algo, ley es un látigo que viene a fastidiarnos, ¿no? Creemos que ley es algo que viene a incomodarnos. Son una serie de ordenanzas que solo quieren nuestra infelicidad. Y cuando hablamos de ley en la iglesia, nos comienzan a mirar un poco con cierta seriedad, ¿no? Porque es muy difícil desaprender lo aprendido, ¿no? Esta naturaleza caída que tenemos es muy buena, ¿no? Es una tierra fértil para que entre el error y sea grabado y sea enseñado así, en este humanismo. Pero la Biblia, en Romanos 13:10, dice que el amor no hace mal al prójimo, pues el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuando Moisés bajaba del Sinaí para darlos al pueblo, era la expresión del amor de Dios. Esos códigos, esos principios están hechos para hacer convivir en amor, en santidad, en justicia, en perfección a las criaturas de Dios. Y bueno, acá tenemos el sacrificio de Cristo, que como sabemos, Él solamente pudo cumplir perfectamente la ley de Dios, porque Jesucristo se dio a sí mismo por amor. Es algo que nosotros no entendemos, ¿no? Ese amor inconmensurable. Cuando te escuches la ley, o cuando ponga acá la ley de Dios, que es santa, justa y buena, es la expresión de la voluntad de Dios, sí, es el exponente de su carácter y pensamiento también, y que expresa el amor de Dios. Y esos principios lo da a su pueblo. Bien, ahora sí, busquemos en Mateo 16:18. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, se refiere a Cristo, a la roca que es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? La iglesia no es cualquier cosa, ¿no? No es un club que muchos hermanos en forma comedida han fundado para dar pues rienda suelta a sus buenos pensamientos, entre comillas, ¿no? Y a ver cómo les va. No es así. Es, como vamos a ver, tiene dos símbolos. La iglesia, uno está simbolizado como el cuerpo de Cristo, ni más ni menos, y también está simbolizada como una mujer. El privilegio
de pertenecer a la iglesia de Cristo. A las preguntas de qué es la iglesia. En Efesios, capítulo 1, Uno 22 y 23 dice así: y sometió todas las cosas, voy a leer desde el 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La iglesia es un tema cristocéntrico también. Y sometió todas las cosas bajo sus pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿No? Ni más ni menos lo compara a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y voy a tomar un ejemplo muy crudo, muy de la morgue, voy a decir, que queda en el hospital, ¿no? No sé si ustedes habrán visto, ¿no?, un cuerpo mutilado de la cabeza, un cuerpo sin cabeza, pero así lo compara la Biblia. Imagínense un cuerpo sin cabeza. Así también, la iglesia sin la cabeza, sin Cristo, es ese ejemplo horrible que estoy dando, ¿no? La iglesia es el cuerpo, pero con una cabeza que es Cristo. Ahora sí vamos a ver en Efesios capítulo 2, 19 al 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es un tremendo privilegio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora sí, en el capítulo 4, del 15 al 16, en esta lección que es la iglesia, dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados. Estoy leyendo Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 7. Un cuerpo, ¿sí?, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿no? Según la medida grande, extensa, que nos queda muy grande, hermanos. Según el don de Cristo. Es decir, el don de la gracia es un donativo, es un regalo. Aquí, cuando Él estuvo sangrando en la cruz por amor por nosotros, a la vez iba a resucitar, ir al cielo y mandar al Espíritu Santo para que nos dé sus dones. Y así podemos comprender y ser ajustados en el cuerpo, simbólicamente, que se refiere a la iglesia de Él. Este párrafo, no lo podemos, vamos a leerlo. Dice: la iglesia es la comunidad de creyentes pertenecientes al Señor, cuya obra es la de representar el carácter de Dios ante un mundo rebelde y traer pecadores al arrepentimiento, ¿no? Jesús llamó a la iglesia
El versículo de Lucas capítulo 5, versículo 22, dice que Él no ha venido a llamar a justos, es cierto. Dice que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esto vamos a remarcarlo. Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, ¿no? Por eso que la iglesia somos un conjunto de pecadores arrepentidos, llamados por Jesús. Así fue el propósito y así termina el versículo de Lucas 5:32. Bien, vamos a empezar. Este es un tema tan largo y profundo, pero esperemos que el tiempo nos dé esta vez. En Éxodo capítulo 19, versículo 20. Desde ahí. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límite al monte y santifícalo. Hermano, estas cosas que parecen de más, así es Dios de exclusivo, ¿no? La iglesia es el conjunto de creyentes que nos reunimos en una casa. Pero en esa casa, que no es mi casa, ni es tu casa tampoco, es casa de Dios. Y mi casa será llamada casa de oración. Está escrito. Es una casa especial, aunque no lo veamos, ¿no? No es el patio de tus hijos, ¿no? No es para ir a dormir tampoco. Es para llegar temprano y escuchar la palabra de Dios. Dice que puso ahí un límite para que cualquiera no entre, para que no les caiga estragos al resto de desobedientes. Dios llamó a Moisés. Esto es muy puntual para saber que a pesar que somos pecadores por naturaleza, Dios nos ha llamado, nos ha elegido y nos ha separado del mundo, ¿no? De ahí viene la palabra iglesia, relegare, ¿no? De estar relegados, apartados. En Hebreos, capítulo 12, ...22 al 24 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, en el Nuevo Testamento, a la ciudad de Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Esa es la iglesia, hermanos, la que pisa la tierra. Así, a los ojos de Dios es así. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a todos los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A esto nosotros estamos sentados por la fe, sentados a la diestra, a la derecha del Padre, en Jesucristo. En Él estamos guardados. Y nuestro nombre está escrito en los libros del cielo. O sea que somos una entidad especial acá en la tierra. Parece mentira. Ustedes me están mirando a mí y luego dicen: es imposible. Y es cierto, porque somos pecadores por naturaleza, pero arrepentidos, ¿no? Y todos tenemos acceso de entrada a través del
del sacrificio inmaculado de Cristo, que se entregó por ti, por amor. Entonces demos este paso del arrepentimiento y estamos ahí con Él. Ahora en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, ese es el fin de vuestra fe. Lo que vivimos por fe, no por vista. Es decir, no haciendo cálculos de lo que nuestros ojos ven, no haciendo deducciones de lo que pensamos, no sacando inferencias de cómo nos consideramos, no. Porque cuando nos vemos a nosotros mismos, caemos. Una vez estaba caminando un discípulo y Jesús estaba en la barca y le dijo, ven, camina. Y cuando miraba a Jesucristo caminaba sobre el mar y caminaba mirando a Cristo. Pero él luego fue consciente de su situación, miró las aguas y comenzó a hundirse. Pero aún así Jesús le extendió la mano y lo salvó. Este versículo qué quiere decir? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora sí, vamos a seguir. Nos dicen que la lección está en un versículo muy interesante, por supuesto, es Isaías capítulo 33, 22. Porque Jehová es vuestro juez, Jehová es vuestro legislador, Jehová es vuestro rey, él mismo nos salvará. Es todo para nosotros. Nuestro legislador, ¿no? Tan legislador fue que tuvo que aprobarnos como cumplidores de la ley. Por eso que él vino y cumplió, ¿no? Cumplió con toda jota y toda tilde la santa ley de Dios, que expresa el amor de Dios. Y por la fe somos salvos. Eso nos quiere decir. En Éxodo, capítulo 18, 19 al 26. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estamos hablando, son palabras del suegro de Moisés, Jetro. Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y Moisés aquí ya era el hombre más manso de la tierra. Con humildad escuchó a su suegro, ¿no? Tú puedes escuchar la voz de tu suegro, de tu suegra, ¿no? Siempre y cuando traigan la palabra de Dios, porque Dios los usa a todos. Y él suficiente pudo Moisés contestar, pero él nunca ha hablado con Dios. Él sí, pero era un hombre extremadamente humilde, ¿no? Así lo hizo Dios. En ese tratamiento que tuvo él, que Dios tuvo con Moisés en el desierto. Dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, ¿no? La iglesia en la antigüedad también se componía de varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de 100, de 50 y de 10.
Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar, ¿no? Se necesita ayuda para los que dirigen la iglesia, porque hay dirigentes y dirigidos en el plan de Dios. El dirigente, lo escoge Dios y lo trata, ¿no? Y sacude todo ese, todo ese orgullo, todas esas ideas extras que él quiere ponerle a la obra de Dios. Y cuando se queda vacío, ¿no?, de toda influencia como tuvo Moisés, cuando Dios sacudió toda esa partícula de egipcios que habían dentro de él y se volvió vacío, ahí lo usó Dios. Vino el Espíritu de Jehová y lo pudo usar con éxito. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Entonces Moisés escogió varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño, ¿no? Así era la calidad de enseñanza en el desierto, como Dios lo hizo. Aquí usó al suegro de Moisés para que éste instale a los 70, para que dice, y le dijo, para que todo este pueblo vaya en paz. Aquí dice así el párrafo. Voy a avanzar aquí. Posteriormente se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres para que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación, y los sacerdotes quienes consultaban al Señor en el santuario. Vamos a ver esto. Vamos a tocar ahora rápidamente el nuevo. Nos toca ir a Mateo, capítulo 28, 18 al 20. Estamos en la lección La Iglesia, conociendo qué es la Iglesia según la Biblia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, acá hay un mandamiento de amor también. Jesús da un mandamiento de amor. Por tanto, id, ¿no?, con signo de admiración, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, los mandamientos. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios organizó a los 12 para que prediquen el evangelio eterno a toda lengua, a toda tribu, a toda nación, a todo pueblo, a todo lugar. Por eso que la iglesia, desde esa época hasta ahora, está en todo el mundo, ¿no? Está en todo el mundo. ¿Quién lo conoce? Lo conoce Dios. Hechos capítulo 2, ahora, sobre los mismos temas. 2:41. Del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estoy hablando aquí, estoy tocando después del primer sermón de Pedro, con éxito. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Si tú quieres, hermano, tener a miles de personas, tienes que hacer dos cosas. Indaga el capítulo 2 de Hechos. Apréndete el sermón, de qué trató el sermón de Pedro.
y conviértete como Pedro también. Deja todo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesucristo. Es muy fácil ganar 3,000 personas si copiamos esto, de verdad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, con el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales y milagros eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, unidos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes. Vino el Espíritu Santo con ese espíritu de desprendimiento, ¿no? Se abolió la propiedad privada. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. En el templo. Pero partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Tú predica el Evangelio, toca la puerta, predícale. Quizás no sepas mucho. Empieza así. Con Juan 3:16 es suficiente. Anda con fe y verás. Y Dios va a traer a tu iglesia que tú estás predicando, porque así es el Señor, los que habían de ser salvos. La iglesia tiene este fin de predicar, y también tenían favor con todo el pueblo, dice, con todo el vecindario, lo entiendo, o con todo el distrito, no sé. El versículo dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Pero esto es porque tenían buen testimonio, ¿no? Ellos tenían los principios del pueblo de Dios, los principios del amor de Dios. Ellos lo practicaban en sus casas, en sus hogares, entre ellos mismos. Entonces había favor de todo el pueblo. Y así, sin ningún problema, los del pueblo iban a la iglesia, y así añadía Dios todos los días, dice, añadía cada día a la iglesia los que deberían ser salvos. Preocúpate, quizás tú, a veces hay informes de que algunos misioneros o pastores ganan una almita cada 3 años. ¿Cómo es posible? O una almita cada año, ¿no? Si queremos regresar al terreno apostólico, tenemos que copiarnos del sermón de Pedro, averiguo en capítulo 2 de Hechos, ¿no? Y se convirtió en un solo día, pero tenemos que tener el testimonio de ellos también, vivir como ellos vivían. Es sumamente fácil, es gratuito, ¿no? Simplemente negarnos a nosotros mismos, que es gratis, tomar nuestra cruz por la fe y seguir a Cristo. Eso es el quehacer del cristiano. Y tenían un prestigio grande, hermanos, un prestigio sano. Como en la iglesia ahora, en la actualidad, hemos perdido, hermanos. Yo no creo que Cristo venga mañana o pasado, hermanos. La iglesia tenemos que recobrar, dice. Si queremos amonestar al mundo, tenemos que primero tener esa capacidad para amonestar a mi vecino. Porque si no, tu vecino está que te amonesta a ti. ¿Cómo te habrás dado cuenta? ¿No? En esa época, y también queremos llegar al terreno apostólico, tenemos que vivir como los apóstoles. Así es las características de la iglesia de Cristo. Ellos, hermanos, gozaban de un prestigio muy bueno delante del pueblo y se llamaban así. Lo que ahora no tenemos, ¿no? No sé en qué ciudad vives tú, o en qué pueblo, o en qué distrito, o a qué iglesia
tú perteneces, cómo se llama la iglesia del lugar donde tú vives. Pero Pablo decía, saludos a los justos de Tesalónica. Justos se llamaban, hermano. Saludos a los santos y fieles de Colosas. Fíjate, hermano. Saludos a los santos de Filipos. Como si fuera tu iglesia, ¿no? Saludos a los santos. Pon el nombre de tu iglesia. Vamos a ver en Colosenses cómo se saludaban, cómo eran de cristianos ellos. Dice así, en Colosenses, en Primera de Pedro está. En Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí está. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros multiplicados. ¿No? ¿Te gustaría que el pastor principal, digamos así, mande una carta a tu iglesia y le dé estas referencias, ¿no? Estas referencias que tenemos aquí? A los santos y fieles de Colosas. Así se llamaban, hermanos. A los justos de Tesalónica. ¿No? Así era porque de verdad tenían una vida y un testimonio de acuerdo a lo que ellos testificaban con su boca. En su ejemplo también eran así. Ahora en Apocalipsis capítulo 12, 17. Antes de esto vamos a ver que el cuerpo de Cristo es símbolo de la iglesia, pero también la mujer, ¿no? Para ver porque es un libro de simbología. Por ejemplo, en Mateo 25, 1 al 13 habla de las 10 vírgenes, ¿no? La mujer es un símbolo también de la iglesia. También en Apocalipsis 19, 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, la mujer, simboliza la iglesia de Cristo. Y su esposa se ha preparado, la esposa del Cordero. Démosles gloria y honra, gocémonos y alegrémonos en esta boda. En Apocalipsis 14, 4, desde allí, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Se refiere a hombres y a mujeres. Acá se refiere que no se contaminaron con iglesias del enemigo, que tuvieron errores, que no reconocían a Cristo como su única fuente de salvación. Pues son vírgenes, es decir, ellos son inmáculos, se han cuidado de no tener otro maestro, otro sustituto, otro salvador que no sea Jesucristo. En eso no se descuidaron y siguieron a los mandamientos de Él. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas
no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora sí, doce siete. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, 12:17, perdón. Entonces el dragón, sabemos quién es el enemigo de Dios, ¿no? Es Lucifer, es el diablo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, porque Cristo está arriba, Cristo ya lo derrotó. Entonces, dice aquí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Por eso que estamos en guerra, hermanos. La semana pasada vimos que tenemos una armadura especial que viene del cielo. Por eso que hay tantas cosas que la iglesia sufre en todo el mundo. Persecuciones conocidas y persecuciones desconocidas, pero siempre está en guerra, porque el enemigo dice contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora sí, en Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16, dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así una vez hemos estado en este planeta. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque a través del sacrificio de Cristo, nosotros somos perfectamente guardadores de la ley en la persona de Cristo y somos aceptados y vistos como justos y santos y perfectos por el Padre, porque nosotros no nos presentamos directamente. En la antigüedad, en la liturgia o en las religiones antiguas, se caracterizaba porque el penitente en el mundo pagano, era muy diferente al pueblo de Dios. El penitente iba con una ofrenda directamente a su Dios, como se llame su Dios. No interesa mencionar los nombres, Astarte, Moloch, me olvidé de muchos nombres de ellos. Pero el penitente se iba directamente con su ofrenda y presentaba a su Dios y era aceptado. Pero en Israel no. En Israel iba el penitente a través de una ofrenda, ¿no? A través de una ofrenda. Trato de dibujar algo de una ofrenda de un cordero. El israelita, el penitente, se presentaba a través de un sustituto, de un mediador, muy diferente al pagano, al incircunciso, al idólatra. Nosotros tenemos un sustituto que es Jesucristo y por eso confiadamente tenemos libertad ahora de guardar los mandamientos, ¿no? Y si como Pedro nos hundimos, Jesús nos levanta. Tenemos muchos casos de eso. Sigamos aquí con el tema la iglesia. Y con esto ya terminamos. Hasta el 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros en otro tiempo estabais lejos, porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en el sacrificio de Él, de Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la luz. Cuando dice aquí de la ley de los mandamientos expresado por las ordenanzas, se refiere a la ley ceremonial, ¿no? Las ordenanzas, esto que ya no está en vigencia. Y también se refiere a la ley moral. ¿Por qué? Porque somos inmorales por naturaleza. Entonces, ese falso cumplimiento solamente se cumplía por la fe. Por eso que el sacerdote miraba que no sea ciego, que no sea perniquebrado, que sea macho de un año,